Esto es Aprende Biblia. Hoy vamos a estar hablando de una frase que se dice mucho entre creyentes, pero que si la miramos en detalle no es del todo cierta. Esa frase dice: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Realmente Dios no ama al pecador, y por eso habrá un juicio de condenación para ellos. Entonces, ¿cómo entender que Jesús murió por los pecadores para reconciliarlos con Dios? Antes de responder a esta pregunta, debemos definir quiénes son los pecadores y qué dice la Biblia de ellos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 y 9 dicen: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Un pecador es una persona que vive practicando el pecado y se deleita en él. Son las personas que ofenden a Dios diariamente y viven su vida normal sin ningún tipo de arrepentimiento, ya que son esclavos del pecado. Incluso el versículo los describe como hijos del diablo, ya que él peca desde el principio. Los creyentes no somos pecadores porque Dios mora en nosotros, aunque a veces pecamos, pero cuando esto sucede, el Espíritu Santo nos hace sentir que hemos fallado e inmediatamente confesamos el pecado para estar limpios. Teniendo claro que cuando la Biblia habla de pecadores se refiere a los incrédulos, veamos qué dice Dios acerca de ellos. Proverbios capítulo 11, versículo 20 dice: Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Este versículo nos dice que los pecadores son abominación a Jehová. Esto quiere decir que el Señor los detesta, los repudia, en palabras más suaves no los acepta. Y esto tiene sentido, ya que Dios es santo, santo, santo. Por ende, no puede tener ningún tipo de comunión con las personas que son perversas y que viven deseando y haciendo el mal. Salmos capítulo 5, versículos 4 al 7 dice: Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. En esta porción de la palabra encontramos muchas cosas con relación al pecador. Lo primero es que Dios no encuentra placer en la maldad que ellos hacen, sino que los aborrece. Para ilustrar un poco, piensa en un alimento que no te guste, que ni siquiera puedas ver porque sientes asco o ganas de vomitar, y que si llegas a probar, enseguida tu salud se ve afectada. Es más, con tan solo pensar en ese alimento te genera un malestar. Esa más o menos es la idea de aborrecer. Lo otro que podemos destacar del versículo es que los malos no habitan junto a Dios, y es que no puede existir comunión entre la luz y las tinieblas. Este principio debemos aplicarlo a los creyentes y rodearnos de otros creyentes. Si tus amigos son incrédulos y te sientes bien con lo que ellos hacen y dicen, quizás no seas cristiano sino uno de ellos y te estás engañando tú mismo. Ahora sí, vamos con la pregunta de que si Dios no ama al pecador, ¿por quién murió Jesucristo? Para ello nos ubicamos en unos versículos muy conocidos por los cristianos y de los que estoy seguro que muchos se saben de memoria, por lo menos el primer versículo. Y estoy hablando de Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Estos versículos dicen: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El primer versículo nos dice que Dios amó al mundo, y es aquí donde muchas personas infieren que está hablando tanto de creyentes como de incrédulos, aunque hay algunos que afirman que solo se refiere a creyentes. Sin embargo, el tema principal del versículo no es el amor, sino el propósito de la muerte de Jesucristo, y es dar vida eterna a los que creen en Él. Si vemos el contexto del pasaje, Jesús está hablando con Nicodemo, quien era judío, maestro de la ley. Amar al mundo puede tener la idea de enseñarle a los judíos que Dios no solo vela por ellos, sino que la salvación se extiende a las demás naciones, ya que los judíos se creían más que los demás pueblos por ser el pueblo escogido. En la parte final se nos dice que las personas que no creen en Jesucristo, es decir, los pecadores, ya están condenados por no creer. Si Dios amara al pecador, no lo condenaría, porque el amor nunca busca el mal del otro, y menos si es tan puro como el amor de Dios, que por cierto, Dios es amor en esencia.
Dios condena al pecador, no por su amor, sino por su justicia, ya que es necesario que cada persona pague por los pecados que ha cometido. Entonces, si Dios no ama al pecador, ¿por qué el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros»? Claramente Jesucristo murió por los pecadores, de eso no hay duda, porque si fuéramos justos no tendríamos necesidad de que Él muriera, no tendríamos necesidad de ser rescatados ni de ser salvados de la condenación. El amor de Dios se evidencia en la muerte de su Hijo, pero solo se hace efectivo para los que creen y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 5:5 dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». El amor de Dios es derramado o concedido por el Espíritu Santo que nos fue dado al momento de creer. Sabemos que los pecadores no poseen el Espíritu Santo, por ende no han recibido ese amor que Dios da. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El amor es el fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. Es decir, que los pecadores no pueden amar verdaderamente. Y si nos paramos a pensar, los incrédulos dicen amar a alguien siempre y cuando reciban algún beneficio. Lucas capítulo 6 versículos 33 al 34 dice, «Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto». Es posible que alguien no busque su propio beneficio, pero no lo podemos catalogar de un amor verdadero, porque como hemos visto, el amor viene de Dios y se manifiesta en nosotros por el Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, «Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo». Acá podemos ver que Dios nos salvó por su misericordia, y si recordamos el Salmo de David que leímos al principio, también menciona que por la abundancia de la misericordia de Dios entrará en su casa y adorará hacia su santo templo en su temor. La misericordia de Dios juega un papel fundamental en la salvación, ya que nosotros merecemos el castigo eterno, pero Dios se compadece de quien quiere y le otorga la justicia de Jesús, por lo que ya no somos condenados, sino que pasamos de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él». Este versículo también confirma que el amor de Dios debe ser dado, por lo tanto, los pecadores no lo tienen. Y acá dice que uno de los propósitos de darnos ese amor es ser llamados hijos de Dios. Todos sabemos que la potestad de ser hechos hijos de Dios la tenemos al recibir y creer en el nombre de Jesús. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Juan. Dios no solamente aborrece al pecador, sino que no lo escucha. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, «Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye». Los pecadores no tienen la intención de orar a Dios, pero si por alguna razón quisieran orar, no serían escuchados por Él, a menos de que se acerquen con temor, ya que muchos solo buscan a Dios cuando necesitan salir de una situación difícil, y cuando están bien ni se acuerdan de Dios. Si algo pueden amar los pecadores es al mundo, y las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en ellos. Primera de Juan 2:15. Si eres de los que cree que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, te hago una pregunta. ¿Quién va a la condenación, el pecador o el pecado? Déjame en un comentario la respuesta. En conclusión, Dios no ama a las personas que viven satisfaciendo sus deseos, porque el pecado no le agrada. Dios sí puede tener misericordia de los pecadores. Mateo capítulo 5 versículo 45 dice, «Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos». Acá notamos lo que se conoce como gracia común, es decir, todas las cosas que hace Dios a favor de todos. El versículo menciona dos ejemplos, que son el salir el sol y hacer llover. Todas las personas se benefician de esto, pero en cuanto al amor, solo los que creen verdaderamente en Jesucristo se les concede ese amor de Dios por medio del Espíritu Santo, y se hace efectivo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
lo que otorga la salvación de la condenación. Pero no todo está perdido para los pecadores, porque Dios puede tener misericordia de ellos y pueden llegar a recibir su amor. Mientras haya oportunidad, se puede creer en Jesús. Esto fue Aprende Biblia. Si te gustó, puedes dejar un like. También puedes suscribirte y compartir el video con otras personas, ya que no te cuesta nada y a mí me ayudaría para que el video llegue a más personas. También puedes dejar un comentario con lo que has aprendido sobre el tema y puedes sugerir uno del cual te gustaría aprender. Que el Señor te guarde siempre. Adiós.